Muy buenas tardes. El Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán les da la cordial bienvenida en esta tarde del día 28 de septiembre a nuestra sexta videoconferencia del ciclo de Perspectivas Archivísticas 2022. Para nosotros es un gran gusto que continúen interesados en estas videoconferencias mismas que buscan fortalecer el conocimiento que en materia archivística y gestión documental existe en nuestro país y en otros más. Pues bien, para cumplir el objetivo de estas videoconferencias, hoy estamos muy contentos de recibir a dos especialistas, colaboradoras de la Asociación de Apoyo a Archivos y Bibliotecas, ADABI. Gracias, Verónica Loera y Chávez. Gracias también a Verónica Hernández Rochín por haber aceptado esta invitación. También les solicitamos muy respetuosamente que sean el conducto para agradecer a nuestra estimada doctora Estela González Cicero para contar con su visto bueno. Es una gran amiga, hace tiempo que no tenemos la fortuna de platicar con ella, pero yo estaré segura que el resultado de esta charla va a traerla nuevamente a Morelia, donde tanto la estimamos. Pues bien, antes de cederle la palabra a nuestras invitadas del día de hoy, porque también es importante destacar, estimada Verónica y Berenice, que es la primera ocasión que contamos con una participación doble, por lo tanto también estamos doblemente entusiasmados y sobre todo un tema que tampoco lo habíamos presentado, entonces estamos muy orgullosas de que ustedes vayan a participar de esa forma. Pues bien, la dinámica del día de hoy va a ser la siguiente. Vamos a iniciar con Verónica Loera y Chávez. Posteriormente, al término de su participación, vamos a cederle la palabra a Berenice Hernández Rochín. Si me permiten también los asistentes, vamos a compartir con ustedes una breve semblanza de Verónica Loera y Chávez. Ella es directora adjunta de Apoyo al Desarrollo de Archivos y Bibliotecas de México. Fungió como directora de publicaciones de la Fundación Alfredo Harp Elú, Oaxaca. También es directora, fue directora del Fondo Editorial del Instituto Estatal de Educación. Ha trabajado para instituciones públicas y privadas como editora de diversas publicaciones. Estas han sido publicadas por el Archivo General del Estado de Oaxaca. También ha publicado en Acervos, revista de la Asociación de Archivos de Oaxaca, Historia del Arte de Oaxaca, obra en 3 volúmenes con la participación de 60 historiadores nacionales. También ha colaborado en la obra Los Grabados en la obra de Juan Pablo, primer impresor de la Nueva España, 1539-1560. También participó con la publicación de la restauración de Santo Domingo de Guzmán, Oaxaca, 1994-1998. Yo sé, estimada Verónica, que es muy amplia tu trayectoria, sin embargo, también sé y agradezco que hayas resumido tu gran semblanza. Pues, sin mayor preámbulo, te cedo la palabra, Verónica, y bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los que están organizando estas pláticas. Y en nombre de ADABI agradecemos también la generosa invitación del Archivo y Museo Histórico del Consejo del Poder Judicial de Michoacán para participar en esta mesa. Como bien lo dijo anteriormente la maestra Rita, ADABI es una asociación civil dedicada al rescate, la organización y la conservación de archivos y bibliotecas de México. Sus fundadores fueron Estela González Cicero, María Isabel Grañén Porrúa, Jorge Garibay y Alfredo Harp Elú,
quienes decidieron sumar esfuerzos para trabajar por el bien del patrimonio documental de México. En los 19 años de labor ininterrumpida que ha realizado ADAVI, se han concretado proyectos en 29 estados de la República Mexicana y que todos estos proyectos varían dependiendo de las necesidades de los archivos y de las bibliotecas que los solicitan. Con un equipo entusiasta y comprometido, se han trabajado archivos civiles y eclesiásticos, parroquiales y catedralicios, notariales y judiciales, públicos y privados, todos ellos con un mismo espíritu: la salvaguarda del patrimonio documental y bibliográfico del país. En esta ocasión, nos solicitaron hablar sobre la importancia de la conservación en los archivos y hemos decidido dividir nuestra participación en dos secciones, como bien lo comentaba la maestra Rita. La primera dará un panorama general de la conservación y la segunda se centrará en la conservación de fotografías. En el ámbito archivístico, se entiende por conservación al conjunto de medidas preventivas o correctivas adoptadas para asegurar la integridad física y funcional de los documentos de un archivo. Las medidas preventivas son estrategias de orden técnico, político y administrativo, orientadas a evitar o reducir el riesgo de deterioro de los documentos y así preservar su integridad y estabilidad. Hablo del orden político y administrativo porque en muchas ocasiones las decisiones tomadas en estos ámbitos afectan directa o indirectamente la documentación. Quisiera hacer referencia a las que se realizan desde un principio para construir un archivo. Me refiero a la ubicación del inmueble y a las características propias del edificio. Es decir, podemos hablar de conservación desde el momento mismo en que se determina en dónde va a estar el archivo que custodiará parte del patrimonio documental de nuestro país. Si nos detenemos en este punto, salta a la vista que la mayoría de los archivos de México no cuenta con edificios que fueron pensados, planeados y construidos ex professo para la salvaguarda documental. Pocas son las gloriosas excepciones. En general, los archivos se ubican en inmuebles ya existentes, con adaptaciones, y a veces sin ellas, que les fueron asignados. Edificios con multiplicidad de problemas en la construcción, en la ubicación o en las condiciones materiales en las que se encuentran. Esto trae como consecuencia que la normatividad en cuanto a las especificaciones propias de la ubicación, construcción del inmueble, así como el uso de materiales, la estructura, los accesos, la distribución de carga, la asignación de espacios por funciones, la estabilidad ambiental, la inercia térmica, ventilación, temperatura, humedad, iluminación natural, instalaciones eléctricas, hidráulicas y un largo etcétera, casi nunca se cumple, por desgracia. De ahí los primeros problemas en la conservación de la documentación. Un archivo requiere condiciones físicas y ambientales que garanticen su integridad. Por ese motivo, el terreno no debe tener riesgos de humedad subterránea o problemas de inundación o de derrumbe. Además de que los inmuebles deben estar situados lejos de gasolineras, cañadas, industrias, contaminantes o de áreas con otros posibles riesgos como incendios, vandalismo o daños a la seguridad. Los archivos deben contar con un espacio digno y suficiente para albergar la documentación y, en su caso, prever su crecimiento, ya que en ellos se resguarda la memoria del acontecer mexicano. Todos los actos significativos que desempeñan el Estado y la ciudadanía están albergados en los archivos y son de primera importancia para la historia y el entendimiento de nuestra cultura. Por desgracia, en nuestro país son relativamente pocos los archivos que cumplen a cabalidad la norma mexicana NMX-SC-FI-2018. Está largo el nombre de la norma, todo el mundo la conoce, en la cual se especifican claramente las condiciones y acciones y consideraciones administrativas y políticas que se deben tener en cuenta para el buen funcionamiento de los archivos.
Adavi ha rescatado acervos que se encontraban en los espacios menos afortunados. Por ejemplo, junto a establos o chiqueros, o bien guardados en un baño, o infectados de pulgas, abandonados en un sótano con grados de humedad altísimos. Algo pasa en la transmisión, ok. Olvidados en un sótano con grados de humedad altísimo o con instalaciones eléctricas deplorables, con goteras o charcos en el piso, o lo que es peor, colocados debajo de tuberías de drenaje pluvial que cruzaban arriba de la documentación del siglo XVI. Por supuesto que lo que tenía que pasar pasó. Se rompió la tubería y el agua fue a parar en los documentos. Por no mencionar un par de experiencias cercanas de archivos rescatados literalmente del carro de la basura, o, esto me llama muchísimo la atención, del cementerio. Así que, si queremos hablar de conservación, primero tendríamos que hablar de conservación de la conciencia. En ese sentido, creo que es importante, muy importante resaltar que tenemos que trabajar por generar la conciencia de lo que significa preservar el patrimonio documental, de su importancia para la identidad y cultura nacional. Un país sin memoria no tiene futuro. Hace poco las autoridades de una Secretaría de Estado le pidieron a Adavi su opinión porque querían pasar un archivo nacional a las riberas del Atoyac. No se necesita ser experto en la materia como para preguntarse si el margen de un río será buen lugar para ubicar un archivo. Por fortuna la idea no prosperó, pero no por el río, sino por cuestiones políticas que pesaron más que las de conservación. En fin, otras cuestiones básicas que debemos considerar como medidas preventivas nos remiten a un tema de lo más elemental: mantener limpio el espacio, libre de polvo, fauna y basura, algo poco frecuente también. No hay cosa que la documentación agradezca más que una limpieza constante. Aunque parezca una perogrullada, no lo es. Los archivos deben contar con el personal para mantener siempre limpio el inmueble, porque esa limpieza ayuda a la conservación de la documentación. Lo cierto es que cientos de archivos municipales no cuentan siquiera con una persona asignada como responsable de él, mucho menos con personal capacitado para inventariarlo o estabilizarlo, o personal de mantenimiento. Menos aún con un responsable de conservación. Y más alejado todavía, una persona responsable de elaborar guías y manuales que permitan la conservación, la sistematización de acciones o el establecimiento de programas de trabajo. Es decir, en esas instancias de gobierno no se cuenta con una estructura organizativa que permita administrar bien un archivo. Parte importante del trabajo de las personas que laboran en los archivos es luchar por la contratación de personal capacitado que permita realizar las funciones que el archivo demanda. Al crear algunos archivos, no se contempla desde el inicio la necesidad de contar dentro de su organigrama con restauradores o con un taller con el equipo necesario, no solo para inventariar los documentos, sino para medir y controlar las condiciones ambientales que los afectan. Hace algunos años, Adavi apoyó e impulsó la creación de talleres de conservación. Ofrecía equipamiento, asistencia técnica en montaje y capacitación del personal. La asociación se encontró con una situación decepcionante. Una vez montado el taller y capacitado el personal, la institución apoyada no podía crear plazas permanentes para los responsables, ni contaba con presupuesto para los materiales consumibles, y aunque algunos talleres quedaron instalados, fueron abandonados. Por eso dejó de apoyar con el equipamiento. Todavía damos asistencia técnica y cursos de capacitación para personas que ya tienen un lugar asignado en el archivo. Pueden no ser especialistas, pero sí personas que tienen interés en aprender nociones básicas de conservación, para que poco a poco profundicen en el conocimiento y ejerciten sus habilidades en la conservación de documentos. Queremos garantizar que el tiempo y los recursos invertidos en los talleres tengan futuro. Por ello,
Mientras más personal del archivo se involucre en los cursos, pues mejores serán los resultados. Otro apoyo que brinda DAVI es la orientación relacionada con la conservación preventiva, como las condiciones de almacenamiento, el tipo de equipamiento requerido, el monitoreo ambiental, la manipulación y estabilización de la documentación, técnicas primarias de intervención y diversas técnicas de encuadernación. Esta formación pretende que se puedan atender diversos soportes como documentos, libros antiguos, mapas, fotografías y etcétera, dependiendo de las necesidades de cada archivo. Un aspecto relevante en el ámbito de la conservación es el científico. Es decir, existen factores químicos, físicos y biológicos que afectan la documentación. Para poder plantear soluciones a múltiples problemas, es importante conocer las características físico-químicas de los materiales con los que están hechos los libros y documentos, como el papel, los forros en piel o pergamino, la diversidad de tintas, etc., para entender mejor su comportamiento, así como los procesos de deterioro y los microorganismos a los que se pueden enfrentar como bacterias, hongos y algas. La celulosa y el almidón, materias primas en la elaboración del papel, contienen sustratos que, junto con condiciones apropiadas de temperatura, humedad, acidez y luz, favorecen el crecimiento de microorganismos y, por lo tanto, el deterioro de la documentación. Dependiendo de la materia prima con que se elaboró el papel, así perdón, yo no sé qué, ¿ya me escuchan? Sí. Ay, Sí, es que está, ay, gracias, es que no sé qué pasó. No te preocupes. Bueno, no sé en qué momento perdí, pero lo que estaba hablando era sobre las condiciones, sobre la celulosa y el almidón, que son materias primas en la elaboración del papel y que contienen sustratos que, junto con la luz y con la acidez y la humedad y la temperatura, favorecen el crecimiento de microorganismos y, por lo tanto, el deterioro mismo de la documentación. Dependiendo de la materia prima con que se elaboró el papel, así como la forma y la época en que se fabricó, reaccionará a los diferentes agentes de deterioro. Es importante que los archivos tengan asesorías de científicos y especialistas que puedan dar dictámenes y recomendaciones para el manejo de la documentación afectada. Nos ha tocado ver infecciones en la piel, en los ojos o en el sistema respiratorio provocadas por la manipulación descuidada de documentos o libros con hongos o bacterias difíciles de atacar en el cuerpo humano. Con las precauciones adecuadas se puede trabajar muy bien, pero hay que conocerlas. Es indispensable hacer un dictamen de biodeterioro en los ejemplares dañados y en ocasiones del inmueble mismo, para saber con qué podemos combatirlos. Mientras más información se tenga, mejores serán las decisiones que se tomen. La documentación también se ve afectada por la falta de mantenimiento. Si se tiene un plan de mantenimiento periódico en donde se contemplen acciones preventivas en determinada época del año, se puede controlar el deterioro. Y me refiero al mantenimiento del inmueble, del mobiliario y de la propia documentación. Como dije anteriormente, la limpieza es la mejor amiga de los archivos, pero también se requiere de un programa anual que atienda las necesidades de mantenimiento en las techumbres, pisos, muros y cimientos para el control de humedades, así como el control de plagas, el mantenimiento en las instalaciones hidráulicas y eléctricas, al igual que en el equipo de cómputo.
En cuanto a la documentación, es preciso tener un programa que garantice la eliminación del polvo y la suciedad diversa en el 100% de la documentación. Y una vez que se termina, hay que volver a empezar. La doctora González, directora general de ADAVI, tiene una frase muy esclarecedora al respecto. La limpieza de los archivos es como la limpieza de los platos. Nunca se acaba. En muchas ocasiones las instituciones se acercan a ADAVI porque el personal se siente agobiado de tantas cosas que les hacen falta por atender en su archivo, como se debe, pero es imposible atender todo al mismo tiempo. Necesitamos plantear proyectos con objetivos viables, acciones concretas y por etapas que puedan ser realizables en un tiempo corto. De esa manera, se puedan ver avances reales que estimulan a seguir adelante. De lo contrario, la lista se convierte en una montaña infinita de temas por atender que lo único que ocasiona es la parálisis. Hay que tener en mente primero lo general y luego lo particular, es decir, privilegiar la conservación del acervo sobre la restauración de los documentos individuales, a menos que sean casos de vital importancia. Para plantear proyectos concretos, el primer paso que ADAVI establece cuando va a intervenir un archivo es el diagnóstico, porque nos permite entender el estado en el que se encuentran el inmueble y la documentación, y a partir de ahí, generar acciones prioritarias. El diagnóstico se realiza en relación con las especificaciones del inmueble, el almacenamiento, equipamiento, monitoreo, control de las condiciones ambientales, la limpieza y control de plagas, así como el estado, la protección y organización de la documentación, al igual que la definición de su tipología. El diagnóstico brinda elementos para conocer el estado de deterioro y el grado de afectación de los materiales resguardados. Una vez que se analiza la información obtenida, se pueden proyectar las medidas necesarias para atender la situación problemática, así como los costos y el tiempo que ello implica. A veces pequeñas acciones de conservación son suficientes para prevenir el deterioro, como la estabilización, la eliminación del material metálico, la eliminación de dobleces, el uso de guardas de primer y segundo nivel, considerando el tamaño de los documentos, el buen manejo de la documentación, la colocación correcta de las cajas en la estantería con espacio suficiente para su manipulación, el analizar periódicamente los datos arrojados por los instrumentos de control ambiental, etc. En otras ocasiones, se requieren acciones más profundas, que necesitan personal capacitado y equipo y materiales aptos para su realización. A manera de ejemplo, cito algunos como el lavado de los documentos, la unión de roturas y la realización de injertos, la desinfección o fumigación, la recuperación de la estabilidad estructural de la encuadernación o incluso la reencuadernación, la consolidación de cantos y puntas de los libros, la adhesión de laminados, eliminación de la oxidación causada por el uso continuo durante décadas de cintas adhesivas y a veces el retiro de materiales de intervenciones anteriores mal hechas. Cuando se ha capacitado al personal del archivo, algunas de estas acciones pueden ser realizadas. Sin embargo, hay acciones que necesariamente las tienen que ejecutar los especialistas. Por eso es tan importante que el archivo contemple la contratación o asesoría de un restaurador que pueda guiar al equipo en acciones de prevención y corrección de daño documental. Lo esencial en estas actividades es recobrar la integridad del documento, lienzo o libro, para que pueda ser consultado, estudiado y difundido. De esta manera se contribuye a la recuperación de nuestro patrimonio, nuestra historia, identidad y cultura. Actualmente, con los avances tecnológicos, se concibe como medida de preservación la digitalización de los documentos, para evitar su manipulación, por supuesto. El paso a lo digital conlleva sus propios problemas, porque se debe planear y organizar bien desde el principio y contemplar también la continua actualización de los programas y soportes técnicos que van cambiando a pasos agigantados en muy corto tiempo. Por ejemplo,
Sin una buena planeación y organización, se pueden tener miles de fotografías sin la correcta clasificación y su consulta se vuelve muy complicada. Es decir, los acervos digitales también requieren de acciones de preservación y de buenos instrumentos para facilitar su consulta. Es importante generar bases de datos efectivas, definir la plataforma apropiada, los recursos humanos que realizarán la tarea, el tiempo y los costos que ello implica. La preservación de material digital tiene que ser un proceso continuo y hay que contemplar la transferencia de datos cada 5 a 10 años. Es urgente desarrollar estrategias técnicas, organizativas y de gestión, especialmente en lo que se refiere al seguimiento de estándares y lineamientos internacionales que aseguren la preservación y el acceso a largo plazo de los recursos digitales. En los acervos digitales también se debe contemplar el mantenimiento y la limpieza, ahora digital, además de las actualizaciones, la migración y una nueva disciplina, la arqueología digital, para rescatar el contenido dañado o cargado en soportes obsoletos. La labor archivística, ya sea física o digital, requiere de un elemento fundamental, el aprecio por el patrimonio, la conciencia de que se está protegiendo la historia de una persona, una institución académica o eclesiástica, un municipio, un estado o una nación. Muchas gracias. Le cedo la palabra a Berenice Hernández Rochín. Maestra Rita. Bien, a los asistentes, antes de cederle la palabra a Berenice Hernández, les rogamos que sean cuidadosos con su cámara y el micrófono para no interrumpir nuestra sesión. También les comentamos que el link en el transcurso de la sesión se va a compartir. Aún no, porque por aquí están un poquito inquietos. Bien, antes de cederle la palabra a Berenice Hernández Rochín, vamos a leer su semblanza. Ella es coordinadora del área de conservación de fuentes fotográficas de apoyo al desarrollo de archivos y bibliotecas de México, ADAVI, desde 2007. También es egresada de la licenciatura en restauración de la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía Manuel del Castillo Negrete, con especialidad de organización y conservación de archivos administrativos de trámite, concentración e históricos de la Escuela Mexicana de Archivos, AC. Generación 2009, con mención honorífica y posgrado en gestión, preservación y difusión de archivos fotográficos 2018-2019. Berenice Hernández le va a dar continuidad al tema de la importancia de la conservación del patrimonio documental, pero enfocado a las colecciones fotográficas. Bienvenida, Berenice. Adelante, por favor. Gracias. ¿Me escuchan bien? Claro que sí. Gracias. Pues bueno, antes que nada quisiera saludarlos a todos y agradecerles esta invitación y sobre todo, pues sí, recalcar la importancia del tema. Y bueno, en específico me gustaría tratar, pues básicamente el ámbito del rescate de las colecciones fotográficas. Y bueno, al respecto, pues bueno, me gustaría remontarme un poco a los antecedentes de ADAVI, que bueno, desde el 2003 surge esta asociación con el propósito de favorecer la conservación y difusión del patrimonio documental de la nación. Debuta, digamos que como auxiliar en la estabilización, inventario, organización, clasificación, catalogación, digitalización, difusión e incluso la restauración de la memoria fotográfica inmersa en instituciones públicas y privadas. En una primera etapa, se favorecieron proyectos en diferentes instituciones importantes. Podemos hablar del Archivo Municipal de Durango o el Archivo Histórico de Campeche, la Universidad Autónoma de Baja California, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la Fototeca Juan C. Méndez, también de Puebla, y pues igual la Biblioteca del Centro Nacional de las Artes. Con estos proyectos, bueno,
Adavi apoyaba, pero digamos que las mismas instituciones definían los proyectos, es decir, los planes de trabajo, y ya nada más Adavi los apoyaba con los recursos. Entonces, pues desde ese entonces, Adavi ha tenido una labor ininterrumpida que desde su origen pues lo ha realizado con un completo compromiso con la herencia documental depositada en cada ejemplar fotográfico, ya sea en forma de archivo, de fondo o colección fotográfica. Con el tiempo se fueron acercando otras agrupaciones con archivos destacados, como la Asociación Manuel Álvarez Bravo, la Fundación Cultural Mariana Jampolsky o el Archivo Fotográfico Particular de Manuel Ramos, que pues son poseedoras de colecciones fotográficas muy significativas. Entonces la idea pues era de alguna manera apoyarse en Adavi para tener como un plan de trabajo y establecer los medios de control idóneos para su adecuada custodia. En otra vertiente, Adavi pues emprende otras acciones en pro de la misma conservación de la memoria fotográfica, solo que desde otra perspectiva, pensando en la capacitación. En este sentido, promueve también el desarrollo de mejores prácticas en torno a la custodia, el manejo y el resguardo de los diferentes fondos y colecciones. Y bueno, de esta manera, pues auxilia en pro de la salvaguarda de soportes sensibles, pero de alguna manera tratando de encauzar las actividades, ¿no? Que sean pues realizadas de la mejor forma y con los lineamientos adecuados. Entonces, en esta primera etapa, algunas de las instituciones beneficiadas fueron el Archivo Histórico o Museo de Minería y la Fototeca también de Puebla, Juan C. Méndez. Ya en una segunda etapa, pues la misma demanda y la necesidad de pues ofrecer un verdadero acompañamiento personalizado a todos los que necesitaban un apoyo, se conformó el área como tal. Entonces ya digamos que se formó un espacio especializado donde se tendría que captar todas esas solicitudes solo y exclusivamente dedicadas al rescate de la memoria documental fotográfica. Em, en un principio, pues sí, el apoyo fue un poco centralizado, llegaban solicitudes, pues todas prácticamente de la Ciudad de México, pero bueno, poco a poco esto cambió y en una primera instancia, los primeros fondos que pues tuvieron o obtuvieron un tipo de apoyo, ya sea económico, material o técnico, pues fueron los custodiados por el Archivo Documental Fotográfico de Enrique Flores Magón, o el archivo personal de Miguel y Rosa Covarrubias. También está el archivo personal Luis Barragán o en su momento el archivo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. A partir de entonces, pues Adavi se postula como la única asociación del país que ofrece una atención profesional para el control físico y formal de los fondos fotográficos. Y pues digamos que en esta corriente pues ya se empiezan a sumar otras instituciones, también con acervos muy importantes como la Fonoteca de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, la Fototeca Gertrudis Duby Blom de Chiapas, o la Fonoteca de Mendoza, o la Cinemateca Luis Buñuel de Puebla. Entonces podemos ver que hay una gran cantidad de archivos con con contenidos muy diversos y que eso también implica, pues, de alguna manera ser flexibles en la metodología. Por otro lado, en materia de capacitación, pues, el adiestramiento profesional en conservación fue evolucionando poco a poco y entonces se fueron generando programas teóricos y prácticos mucho más complejos. Entonces se notó, se vislumbró que no podíamos ejercer pues cursos así genéricos, tendríamos que dirigirnos a resolver las necesidades específicas de cada institución. Entonces se fueron diseñando de acuerdo a eso. Un ejemplo de ello está en el 2008, se creó un programa justo de capacitación, pero para exclusivamente atender la conservación de 100,000 impresiones fotográficas y 500,000 negativos a cargo del archivo fotográfico del Diario del Sureste de Yucatán. Entonces, bueno, todo ese programa derivó en una publicación que está disponible y que se puede
conseguir a través de la página y que, bueno, sirve también de guía para cualquier persona que quiera emprender estas acciones. En este sentido, bueno, la formación especializada también, de alguna manera, todavía fue aumentando de nivel, en el sentido que se empezaron a preparar generaciones de técnicos en conservación, en restauración del patrimonio exclusivo de Adavi, y bueno, que de alguna manera se estableció para pues generar personal competente que pueda definir las pautas más adecuadas en materia de conservación de documentos y también de material fotográfico. Con el tiempo, pues obviamente, pues se fueron demandando otras cosas, ¿no? Fue moviéndose las líneas de acción de Adavi, fueron incrementándose, cada vez desarrollándose para cumplir como estas expectativas y también comenzaron los diagnósticos, ¿no? Los primeros, digamos que instituciones que nos solicitaron este apoyo fue el Archivo Fotográfico del Colegio de Ciencias y Humanidades de la Ciudad de México, o la Fototeca Lorenzo Becerril del Centro Integral de Fotografía de Puebla, o el acervo fílmico del Sistema de Televisión de Radio del Estado de Campeche. Bueno, y esta, digamos que línea de acción, pues de alguna manera se generó y se mantiene a la fecha con el fin de ir recabando todos esos datos representativos que nos ayudan a proyectar planes de trabajo asertivos y sobre todo efectivos, ¿no? Y bueno, poco a poco, pues esta línea de trabajo fue capturando otras solicitudes en función de las mismas necesidades de difundir o de manejar la fotografía, y fue también que se empezaron a apoyar la creación de bases de datos, como lo fue en el caso de el Centro Daniel Rubín de la Borbolla, que implementó una pequeña base de datos para dar a conocer el patrimonio fotográfico a su cargo, que básicamente habla de artesanías de México. Entonces, bueno, empezamos poco a poco a diversificar un poco esos recursos y también nosotros mismos como responsables a pues empezar a formarnos en otro sentido para poder ir cumpliendo cada una de estas metas, ¿no? O necesidades de las mismas instituciones. Y bueno, en algún momento David también apoyó con infraestructura, en el sentido de que se apoyó la creación de espacios específicamente definidos para la preservación, como fue el caso de una asesoría que se dio para recuperar el antiguo inmueble donde se instaló en algún momento el archivo fotográfico del Diario del Sureste, se recuperó y se volvió a instalar como tal, obviamente con otras áreas, no más como la biblioteca y salas de consulta, pero bueno, de alguna manera se definieron las pautas para tener en las mejores condiciones el acervo, así como también se aportó para establecer el laboratorio. Disculpa, Berenice, ¿se fue el audio? ¿Listo? ¿Ya me escucha? Listo, listo. Ah, perfecto. Y bueno, como les decía, obviamente, pues Adavi ha estado sujeto a enfrentar constantes nuevos retos y bueno, en algún momento tuvo a cargo el archivo del béisbol, lo que involucró las actividades, digamos que, pues relacionadas a la estabilización, organización de más de 220,000 impresiones, negativos, películas, libros, revistas y diversos documentos, y que bueno, en este caso esta experiencia fue bastante enriquecedora porque pues obviamente no solo implicó la aplicación de las actividades archivísticas comunes, ¿no? Sino que pues fueron 5 años, del 2010 al 2015,
que implicó, bueno, la realización de un catálogo para poder favorecer la difusión de todos esos documentos, fotografías históricas, pero también nos obligó a activar ese archivo, pero de otra manera. O sea, creamos exposiciones de fotografías inéditas. La primera exhibición se hizo en Campeche, con una exhibición que se llamó Pero sigo siendo rey. También, de alguna manera, se crearon todas las estrategias para facilitar el préstamo del mismo acervo. También se activaron las redes sociales para darlo a conocer en todos los ámbitos. Y por si fuera poco, también de alguna manera pues sí, nos animamos a activar este archivo deportivo, considerando, pues, de alguna manera estar presentes en lo contemporáneo, ¿no? En el suceso, en lo de hoy, y durante nuestro, digamos que, administración, cubrimos los avances de la liga de la temporada, de alguna manera vinculándolo con el archivo histórico. Entonces, bueno, con estos antecedentes me gustaría como ejemplificar, ¿no? Cómo es que se dio este proceso evolutivo que de alguna manera nos permite establecer una dinámica flexible, lo que les comentaba, con la idea de simplemente solventar cada necesidad, cada contexto y ofrecer como soluciones prácticas. Y bueno, fueron desarrollándose nuevos programas donde otras instituciones también fueron, pues de alguna manera, confiándonos sus acervos, como el archivo Wolfgang Palenk o el archivo personal del Franz Mayer, algunas colecciones del Archivo General de la Nación y varios otros como Ciesas, el archivo de la Catedral de Zacatecas y diferentes instituciones que pues de alguna manera nos en el sentido de el tratamiento archivístico y en materia de conservación de miles de soportes sensibles que requerían pues múltiples actividades y que nos han otorgado esa experiencia para poder resolver mucho más eficazmente cada proyecto. Entonces, también se han dado diversos cursos de capacitación, también diseñados específicamente a resolver, no sé, específicamente tareas de inventario o tal vez solo requerían los medios para poder estabilizar una colección. Entonces, en este sentido, hicimos varios cursos con la Biblioteca Yucatanense o en colaboración con el Archivo General de Campeche, donde se incluyeron muchas otras instituciones del sureste, también proyectos ya mucho más específicos para la fumigación de documentos, por ejemplo, y bueno, diferentes cursos que fueron tomando cauce y también derivaron en publicaciones o ciertas fuentes que quedaron, digamos que disponibles para quien quiera consultarlas. En materia archivística, pues obviamente fue un poco de un reto sobre todo para mí como restauradora, que obviamente pues entiendes los procesos físicos, químicos y todas las necesidades que implica el integrar un ambiente idóneo para la conservación de la fotografía. Sin embargo, el tratamiento archivístico es otro contexto y que para los conservadores es, digamos que, otro medio que estamos obligados a conocer. Entonces, bueno, esto nos orilló a resolver otro tipo de proyectos que, como en el caso de la Fundación Alfredo Harpelú, ayudamos a la clasificación del archivo técnico o administrativo de cada filial, empezando por el apartado fotográfico de comunicación social, donde hablamos que son millones de fotografías y que de alguna manera buscamos cómo facilitar el resguardo, la búsqueda de otra realidad de la fotografía, que es la digital, ¿no? Entonces, pues obviamente hemos enfrentado
nuevos objetivos y que poco a poco los vamos resolviendo, acercándonos a otros profesionales, haciendo equipos multidisciplinarios que nos ayudan a resolver de la mejor manera y en el menor tiempo posible estos proyectos pues muy ambiciosos, como por ejemplo también están todos los proyectos que hemos hecho con Grupo Salinas, que pues buscamos, ¿no? Estabilizar o restituir muchos de los soportes fotográficos que han sido dañados por el tiempo, etcétera, para que de alguna manera puedan difundirse a gran escala, o sea, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, donde se han hecho muchas exposiciones que creo que resaltan y destacan ejemplares inéditos que se dan a conocer con temas como arqueología, fotografía artística, que realmente nos dan otra visión de lo que implica el testimonio de la fotografía como tal. Entonces, bueno, en estos casi 20 años de labor ininterrumpida, invariablemente la trayectoria pues bueno, nos ha dejado un gran cúmulo de experiencias y que todo lo documentamos en los proyectos, en la revista que pueden ver en la página, con el fin de no solo ser partícipes de la historia que implica la misma fotografía, sino la historia que hay detrás de esa preservación. Entonces, bueno, eh, hemos podido lograr establecer una metodología. Es una metodología que sirve como una, digamos que una línea de trabajo, más no es una receta fija, pero que nos ayuda de alguna manera, concientizar cada proyecto como un nuevo aprendizaje, ¿no? Entonces, siento que Adavi en estos años ha podido transformar un poco el cauce del imaginario colectivo y pues de muchos soportes, digamos que fotográficos que estaban en el olvido tal vez, pues bueno, mm, se han transformado para poder conformar fuentes que sean, pues digamos que estén disponibles y que sean realmente leídas tras un procesamiento, pues de alguna manera intelectual y por medios técnicos favorecer su conservación material, ¿no? Entonces, bueno, el trasfondo de la labor de Adavi, pues también ha transformado muchas vidas en el respecto de que muchos de los encargados pues no tenían pues conocimiento de la conservación de la fotografía como tal, pero digamos que el vínculo de Adavi ha sido cercano y en el afán de ir como que sumando más esfuerzos, pues capacitamos, estamos siempre disponibles, abiertos a cualquier pregunta para pues realmente siempre tratar de realizar lo correcto. Entonces, en este caso, pues bueno, siempre vamos pues en la línea de seguir pues los criterios, los juicios, los procesos que pues las normas mandan con esa adaptación continua que les comento y pues siempre con un compromiso, ¿no? De que toda acción tiene una repercusión y que, bueno, como Adavi, como institución, tenemos que seguir siempre una línea de trabajo en el sentido de la mínima intervención necesaria y pues bajo una norma o de ética profesional. Entonces, bueno, es importante no dejar de lado las implicaciones sociales que esta labor tiene, las implicaciones intelectuales, incluso emotivas, ¿no? Ya que pues muchas de estas fuentes atañen también a historias personales o familiares que pues bueno, de una forma directa o indirecta implican un apego, por lo que siempre hay que formalizar cada proyecto, por eso se hacen ciertos formatos, donde se definen las pautas, qué se va a hacer, cuándo se va a hacer, en qué tiempo se va a hacer, sobre todo para cumplir, ¿no? Y llegar a las metas como nosotros la esperamos y que no sean proyectos demasiado ambiciosos, sino que sean acotados para realmente lograr lo que pretendemos. Bueno, pues sí, me gustaría nada más puntualizar que
pues obviamente nos enfrentamos todos los que nos dedicamos a esto a muchos obstáculos y que no solo tienen que ver con la falta de recursos, sino que a veces también el desconocimiento, el desinterés o la misma desafección, ¿no? De la importancia de la memoria, pues ha promovido pues el deterioro, el olvido, incluso la pérdida de muchas numerosas fuentes, pues de alguna manera irreemplazables. Entonces, pues yo creo que Adavi lo que ha querido hacer desde su creación es asegurar el futuro de estos archivos, fondos o colecciones, pues desde acciones pequeñas, ¿no? Desde la intención se pueden generar muchas cosas muy buenas y que bueno, siempre se ha buscado la intervención profesional en el afán de transformar pues un poco esa historia del país y que bueno, no nada más es el esfuerzo de Adavi y su personal, sino que también esto se debe a la confianza de todas y cada una de las instituciones que nos han ofrecido su acervo, nos han ofrecido la confianza para poder trabajar con ellos y restituir en parte, mucha, sea poca, pero bueno, va sumándose al testimonio fotográfico de la nación. Entonces, bueno, yo creo que sí es muy importante generar este tipo de mesas donde podemos, pues de alguna manera vincularlos a otras personas. Esta experiencia busca también mejorar prácticas, las que hagan cada uno desde nuestro lugar. Y pues bueno, no olvidar que es muy importante que toda acción debe ser adecuadamente documentada para poder ir conociendo qué se ha hecho, cómo se ha hecho y también evaluar, ¿no? Los aciertos, los errores para simplemente ir cada vez mejorando. Entonces, bueno, lo importante aquí es que no importa qué tan grande sea nuestra acción, cualquiera, sea pequeña, va a tener una repercusión. Entonces, bueno, creo que Adavi siempre mantiene sus puertas abiertas, busca con esto, con este tipo de intercambios, que se mantenga esa línea abierta y que cualquier pregunta siempre vamos a estar, digamos que esperando ansiosos a ver cómo podemos ayudarlos. Y pues bueno, de alguna manera, si existe un espacio para poder generar preguntas, yo voy a estar aquí, digamos que disponible. Me imagino que a poder compartirles nuestros correos, teléfonos, está la página. Y bueno, creo que por el momento sería todo. No sé si hay alguna duda. Te agradezco, Berenice, tu participación. Sí, vamos a tener un espacio de intercambio con nuestros asistentes y este es el momento. Los invitamos a dialogar con nuestras invitadas. Bien, si alguien se anima, si no, yo estoy súper animadísima, esperando que alguno de nuestros asistentes tengan esa confianza. Pues bien, las dos me están dejando bastantes reflexiones, sobre todo de forma personal. Tuve un primer acercamiento, ya lo decía yo al inicio de esta bienvenida para ustedes, con la doctora González Cicero, que, insisto, es una estimada amiga aquí para nuestra entidad. Y como bien mencionaban, los proyectos que ha asistido a Adavi Michoacán, Morelia no ha sido la excepción. Espacios como la Biblioteca Pública de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo han sido de las instituciones que han sido beneficiadas de la labor tan interesante que cada una de ustedes compartió. También es cierto de espacios que desafortunadamente recibieron un apoyo de Adavi, como fue el archivo histórico de la Secretaría de Educación en el estado de Michoacán,
que finalmente cerró. Sí, ya tiene bastante tiempo. Entonces, han sido bastantes casos exitosos, pero también nos queda ese conocimiento de que Adavi continúa desde hace tiempo y continuará. También nos queda claro con este acercamiento, con esta vinculación, y que nos ha dejado bastantes reflexiones. No en vano hay que recordar que la UNESCO observa que el patrimonio documental pues refleja la diversidad de la cultura de los pueblos, ¿sí? Entonces esto también nos está dando mucho sentido de la labor tan interesante de Adavi. Me quedo muchísimo, y aquí lo anoté con tinta roja, la frase que bien mencionaste, Verónica: conservación de la conciencia, ¿sí? Definitivamente, con esto y muchas cosas más que comentaste. Y claro, también yo tengo aquí anotado y me queda bastante bien definido, que hacer también de nuestro amigo al intendente, al apoyo de nuestras áreas de trabajo, ¿sí? Finalmente ellos son los que le están dando la bienvenida, no solamente al personal, sino también a los documentos. Eh, Berenice, también me queda muy claro y te agradezco que estés reiterando la buena disponibilidad que nos ha quedado claro que tiene Adavi, sí, a través de la capacitación. Gracias por reiterarnos esa disponibilidad. Eso me demuestra que a distancia de cuando yo escuché por primera ocasión la palabra de Adavi, sí, es una palabra que a mí me llena de un gran gusto, y sé que hoy por hoy acercarse con ustedes nos va a dejar un aliento ante un mundo que de repente quienes laboramos en los archivos nos sentimos indefensos, solos o hasta extraterrestres, ¿no? De que qué nos ven aquí, ¿no? O qué le ven en un archivo histórico. Entonces, yo agradezco, la verdad, el hecho que hayan compartido con cada uno de los asistentes. Pues bien, a mí me dan cuerda y yo me puedo quedar con ustedes aquí toda la tarde. Sin embargo, invitaré nuevamente a nuestros asistentes para dialogar con nuestras invitadas. Bien, creo que son un poco tímidos aquí los asistentes. De todos modos, agradecemos que el día de hoy nos acompañaron de algunas instituciones que anoté rápidamente e identifiqué. Nos acompañan del IMAIP, del Instituto Michoacano de Acceso a la Información Pública. También nos acompañan compañeros del Poder Judicial de Sinaloa, de la Universidad Tecnológica de Tecámac, obviamente de nuestra institución, del Poder Judicial de Michoacán, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, y muchas otras instituciones que se han mostrado interesadas, y este tema era muy necesario, y me quedo con eso, que fue por partida doble muy enriquecedor. Pues bien, sin mayor preámbulo, me van a permitir, por favor, hacer lectura del reconocimiento que el Poder Judicial otorga a Berenice Hernández Rochín por su participación como ponente en la conferencia magistral Importancia de la conservación del patrimonio documental, como parte del ciclo de conferencias Perspectivas Archivísticas 2022, realizada en esta ciudad de Morelia, Michoacán, México, el día 28 de septiembre de 2022. Lo firma el presidente magistrado del Poder Judicial de Michoacán, Jorge Reséndiz García, el director del Instituto de la Judicatura, Emanuel Roa Ortiz, y el consejero presidente de la Comisión de Carrera Judicial, Javier Gil Oseguera. De igual forma, también a Verónica Loera y Chávez por su participación como ponente en la conferencia magistral, Importancia de la conservación del patrimonio documental. Yo les agradezco profundamente el arranque de este vínculo, en donde sé
que el Poder Judicial de Michoacán les estará dando lata por ahí. Hace bastante tiempo que no me comunico y yo estoy segura que será el inicio de una interesante intercambio de experiencias, pero más aún de recibir sus orientaciones tan interesantes como lo mencionaron hace un momento. Por otro lado, a nuestros asistentes les recordamos que cada miércoles de fin de mes tenemos nuestro ciclo de conferencias. El próximo mes vamos a contar con la participación de la doctora Georgina Flores Padilla de la Universidad Autónoma de México. Ella colabora en el archivo histórico de la UNAM. Va a ser un gusto tenerlos nuevamente. También es una invitación para estimada Verónica, estimada Berenice. Ojalá nos puedan acompañar. Y también les recordamos a nuestros asistentes que para que bajen su constancia de asistencia, deberán de ingresar de la misma forma que se registraron con su usuario y contraseña, y de esa forma ustedes podrán bajar su constancia a esta conferencia y también a las anteriores. Pues, no sé, Verónica, Berenice, algunas palabras finales. No, pues muchísimas gracias por esta invitación y por poder comunicarnos con ustedes. Lo que Adavi siempre busca es tener justamente contacto con todas las personas que se dedican de diversa manera a la archivística, ya sea desde la parte de la conservación o desde la parte de la organización, siempre con el mejor ánimo de colaborar y de cooperar con cuantas veces sea necesario y de compartir sobre todo experiencias, porque lo que busca Adavi, como es el signo de una de las publicaciones, es un punto de encuentro. Lo que buscamos es un punto de encuentro entre las instituciones que se dedican a la salvaguarda del patrimonio. Entonces, muchísimas gracias por invitarnos y estamos atentos a sus comentarios o a lo que sea necesario. Muchísimas gracias, Verónica. Muchas gracias y de verdad de esa parte donde digo que estamos abiertos, que no importa si creen que es una pregunta muy simple, es mejor acercarnos, comunicarnos y tener como la plena confianza de que lo que estamos haciéndolo bien. De eso tenemos la certeza hoy y siempre, que Adavi siempre va a ser una institución muy cercana a nosotros, a las instituciones y también a todo el personal. Pues bien, yo les agradezco muchísimo, les envío un sincero saludo de aquí desde Morelia, Michoacán, Poder Judicial del Estado, y los esperamos con los brazos abiertos cuando decidan venir a visitarnos. Claro que sí. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Saludos, gracias. Saludos. Saludos. Oye, ¿qué la viste? Pues una que no has visto.